bien, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Singular y pues acá nos encontramos mi hermano Guillermo Ruiz y yo, Alex Fierro, y agradecemos a los que nos estén escuchando, acompañando. Quiera que se encuentren, les mandamos un abrazo. Gracias por las muestras de pues, cariño que nos hacen llegar de alguna u otra manera por este trabajo que estamos haciendo. Muy bien recibidas y agradecidas. ¿Cómo estás, mi querido Guillermo? Muy bien, mi querido Alex. Muchas gracias. ¿Y usted? Qué bueno, también. Gracias a Dios, bien. Me alegra muchísimo. Pues muy bien, al grano. Me pone exultante de felicidad. Exultante. Excelente. Al grano. Quisiera este episodio hablar sobre el perdón, ¿sí? Yo te he escuchado hablar sobre ello, conozco la aproximación que tienes sobre el tema, pero pues por supuesto quisiera aprovechar este espacio para que otros sepan las consideraciones que tú tienes sobre el tema. ¿En algún punto en particular? Sí, sobre la naturaleza de lo que tú llamas perdón. Cuando yo escuché tu entendimiento sobre el perdón, me di cuenta para empezar, que mi concepto apuntaba hacia un fenómeno distinto al que tú apuntas. Uh-huh. Y entonces ese entendimiento que yo tenía, por supuesto, yo no conseguía satisfacción clara al menos, y no en todos los casos, con el asunto de perdonar o ser perdonado. ¿Por qué? Porque o sea, cuando dices conseguir satisfacción, ¿te refieres a? Como aliviar esta sensación Okay, de como que sintieras que fuera efectivo. Exactamente, como esto, esto que la gente, esto que la sociedad, mi familia y el mundo me enseñó o me dijeron que era perdón, no lo consigo casi nunca, no es efectivo. Y entonces ahí había una confusión que después te escuché a ti hablar sobre ello. Entonces dije, pues claro, para empezar estaba apuntando hacia otra cosa. Ajá. Y cuando ya te escuché hablar sobre ello y empecé a aplicar pues lo que exponías, me di cuenta que efectivamente pues servía para aliviar. Entonces, de entrada me gustaría pues como saber la generalidad, si puedes, si quieres, agarra el tema, desarróllalo y si yo te iré parando ahí, te iré interrumpiendo o algo. Por si me gustaría precisar sobre algo, andar sobre algo, o sí, ¿me entiendes? Pero sí, como el carácter general de a qué te refieres. Como para tener un punto de contraste, quisieras, por ejemplo, comentarme, ahorita dijiste que, bueno, sí acabas de decir, que en algún momento, pues, en cuanto a las explicaciones que te había ofrecido tu sociedad, ¿no? Uh-huh. de cómo perdonar, pues no te había dado el resultado que querías. Entonces, como para tener un punto de contraste, quisieras como explicarme, para poner en palabras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo era el proceso? ¿Qué entendías tú por perdonar y cómo era el proceso? Como para entender qué pudiera hacer que encuentres diferente a lo que yo te compartí aquella vez. Bueno, ¿no? Claro que sí. Como que la cosa es, para mí, y la verdad es que no sé si lo tomé mal o bien, la verdad no sé si malentendí o malinterpreté. No quiero decir que la sociedad esté mal o que mi familia esté mal. Sí, igual el concepto está perfecto, pero para mí es importante como sí. Esto, ¿no? Al menos en tu cerebro, ¿no? Como sí, qué fue lo que hizo clic diferente. Es decir, cómo lo entendías antes y ya yo entro y digo cómo lo entiendo yo. Sí, pues yo lo entendía antes y había muchas lagunas ahí. Entonces, lo que lograba entender era que debía yo encontrar algún proceso racional. Algo en mi mente debía de acomodar la situación, digamos, cuando yo tenía que perdonar. Uh-huh. Cuando yo tenía que perdonar, tenía que encontrar algún caminito psicológico para aliviar esta sensación de agravio, de dolor, de sufrimiento.
Y entonces pues no lo encontraba. O si lo encontraba, decía, pues es que ya lógicamente, o sea, tiene todo el sentido esto que estoy pensando y ya debería estar experimentando el alivio y no lo estoy experimentando, ¿no? Ahora, pues muchas veces, básicamente fui de alguna manera forzado a decir, pues sí, ya te perdoné, pero en realidad pues digo, no estoy experimentando nada de lo que se supone que es esto que le llaman perdón, y encima tengo que fingir, ¿no? Encima tengo que actuar como que sí y tal, ¿no? Entonces, te digo, ese era el entendimiento que tenía antes, y decía, pues sí, algunas veces lo he conseguido, otras veces no, la mayoría no. Y caía en que, bueno, el tiempo curará las cosas, ¿no? Pues hace que se aplaquen las aguas, ¿no? Que se calmen las aguas y sí cambia un poquito. Me parece muy interesante lo que comentas porque creo que todos, pues en algún momento le damos por allí. Sí, es decir, nos damos cuenta de la necesidad de perdonar. A veces viene como impuesto desde afuera porque tienes que, porque es una virtud. Y en algún momento de la vida nos damos cuenta de que es por nuestro bienestar. Esto también ya está muy mencionado, ¿no? Como parte de la sabiduría popular, pues hay gente que incluso dice, bueno, no perdones porque el otro se lo merece, perdona porque te lo mereces tú, ¿sí? Para que sufras menos. Entonces creo que aquí ya se va orientando la cosa desde el punto de vista de darnos cuenta que es algo que nos hace bien. Más allá de que la religión, la filosofía o la sociedad lo recomiende como un procedimiento virtuoso, al menos reconocemos que es importante para nosotros, más allá de lo que sea requerido moralmente de nosotros, que es necesario para nuestro bienestar emocional. Y muy necesario además, porque muchas veces pues sí tenemos que perdonar a personas que no tienen nada que ver con nosotros, pero otras, muchas tantas, tenemos que perdonar a personas que son muy importantes para nosotros, pues. Entonces, las relaciones humanas son así, ¿sí? O sea, nos dan un poquito de dolor. A veces nosotros nos equivocamos, a veces y necesitamos que nos perdonen, a veces personas que nos importan poco nos hieren, pero a veces personas que nos importan mucho también nos hieren, ¿sí? Entonces, como que es una parte importante perdonar para poder continuar con relaciones que son importantes y también pues para aliviar nuestro corazón del muy humano dolor que las interacciones sociales nos causan, ¿no? Pero me he dado cuenta que entonces, bueno, cuando ya aceptamos que es una necesidad, pues entonces está el cómo hacerlo. Claro. Sí, el cómo hacerlo, porque a veces pues no entendemos procesos y por lo tanto es más difícil hacerlo, ¿sí? A veces entonces he visto que algunas personas simplemente como que, no sé, como si fuera una transacción social, unas palabras que tú tuvieras que decir, oye, ¿me perdonas o no me perdonas? Y sí, te perdono. Que de entrada ya es una ventaja porque pues permite continuar con las relaciones, ¿no? Las relaciones laborales, si le estaban aplicando a alguien la ley del hielo, pues ya decir te perdono, pues quiere decir te voy a volver a hablar, ¿sí? Entonces, pues tiene sus ventajas, pero desde el punto de vista de que efectivamente alivie el dolor humano en el fondo, pues me he dado cuenta que a veces sí es importante entender cómo son los procesos para que la cosa se pueda hacer efectivamente, porque a veces cuando algo nos ha dolido mucho, como tú dices, pues buscamos alguna forma mental, ¿sí?, de pensar en el asunto para perdonar, cuando al final creo que ni siquiera se entiende correctamente o completamente el proceso. Creo que si ponemos a una persona con la tarea de definir qué significa perdonar, creo que meteríamos en problemas a muchos. ¿Sí? Vamos, que es una palabra de uso común que creo que mucha gente podrá decir, pues sí, ya no la voy a hacer de todos, sí, ya no voy a reclamar ciertas cosas, ya voy a continuar con la relación con fulanito. Se me va a olvidar.
se me va a olvidar, ¿sí? A veces me dicen, es que no puedo perdonar esto, no me acuerdo a cada rato. Pues sí, o sea, el objetivo es el perdón, no la amnesia. ¿Sí? O sea, es complejo. Y si tú crees, nuestro querido escucha, que es fácil, pues te invito. O sea, es una palabra que estamos tan acostumbrados a usar, ¿sí? Que no nos damos cuenta que realmente muchas veces no le atribuimos un significado exacto. Y desde el punto de vista en el que no le atribuimos un significado exacto, pues es difícil usar con precisión y con habilidad para que efectivamente cumpla lo que viene a cumplir, ¿no? Entonces, a veces lo dejamos como un formalismo social y quizás en algunos casos sea mejor. O sea, simplemente no meterte en las profundidades del perdón, dejar de hacerla de tos, continuar con tus relaciones, que meterte en un proceso mal entendido que realmente nos hace sufrir más, porque cuando empezamos a pensar en estas posibles motivaciones, no sé si te ha pasado, pero lo que a mí me llegó a ocurrir en alguna ocasión fue precisamente que empiezas a pensar más en el asunto y terminas más terminas más molesto, más ofendido y más herido porque ya le diste más vueltas y terminas descubriendo, pues sí, motivaciones por las cuales tú podrías perdonar el otro, pero también terminas descubriendo un montón de nuevos ángulos desde los cuales te hirieron y que no te habías dado cuenta, ¿sí? Entonces como que se complica. Ahora a veces también decimos, bueno, es que yo también me he equivocado y me gustaría que me perdonaran, ¿no? Entonces, es una cosa bien curiosa porque necesita, pues, de entrada una cierta disposición, ¿sí? Entender un poquito a la otra persona, entender un poquito, en todo caso, nuestra necesidad de dejar de sufrir. Pero también algo muy curioso que pasa aquí, sería chistoso si no fuera por sus trágicos resultados. Y es la situación entonces de que una de las primeras cosas que queremos hacer cuando perdonamos a los demás es ponernos en sus zapatos. ¿Sí? Como, bueno, a ver, entender si yo estuviera del otro lado. ¿Sí? Y la verdad es que también esto lo hacemos mal la mayor parte del tiempo. Es decir, la disposición, la voluntad para hacer esto es mínima. Sí, es mínima. ¿Por qué lo hacemos mal? Porque es muy difícil ponerte en los zapatos de alguien con quien de momento estás enojado. Yeah. O sea, incluso, bueno, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que digo, a ver, me voy a poner en los zapatos del otro. Y cuando estás enojado, las ideas que vienen a tu mente no son realmente las de ponerte en los zapatos del otro. Sí, parece que las opciones que te ofrece tu cerebro es como si estoy enojado con él, estoy enojado con ella, me hizo esto, me hizo aquello y tal y tal y tal. Entonces te dicen, a ver, ponte en los zapatos de alguien más. Y las opciones que da o me llegó a dar mi cerebro en algún momento para poder hacer esto, pues sí se parecen mucho a decir, bueno, a ver, ¿cómo pensaría yo si fuera un pendejo? si yo fuera un hijo de su... si yo fuera un hijo de su tal por cual desconsiderado, arrogante y o sea, terminabas echándole ofensivo, más leña al ladrón, fuego, exacto. Pues, sí. ¿Sí? Entonces, a veces es difícil esto. No sé si ya me estoy destapando y soy el único que hace esto, ¿no? Que le pasó esto. Pero me doy cuenta que es difícil cuando estamos molestos o heridos por alguien, porque incluso me voy a poner y el cerebro no quiere. O sea, sí, de entrada, como desprendernos de nuestra postura, del ofendido, es sumamente difícil. Sí, mira, me voy a sumar también. Así, a mí lo que me ha pasado en relación a eso, y lo reconozco como que me ha pasado más seguido, es que me pongo en lugar de otro y me imagino como yo sí lo hubiera hecho bien, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues es echarle más leña al fuego. Pues. Ponte a ver, haz tu meditación, ¿no? De qué harías en la posición del otro y sí, te sientas, cierras los ojos, respiras profundo y dices, bueno, a ver, si yo fuera un pendejo desconsiderado, también sería normal que yo hubiera hecho esa estupidez, ¿sí? Y esa ofensa, y ese robo, y esa agresión, y tal, y tal, y tal, y vuelves a pensar en todas las razones, ¿no? Por las cuales está bien
que estemos enojados y que estemos ofendidos, ¿no? Un poquito en la situación. Y como tú comentas, también esa es la otra opción. O la otra cosa que pasa muy comúnmente es, bueno, no, es que yo sí en esa situación, ya no siendo como esa persona, pero sí en esa situación yo que soy más virtuoso, claro. ¿Sí? Yo que soy más virtuoso, que soy más consciente, que estoy en el camino de la luz, yo sé que sí me estoy educando mi alma, hubiera hecho algo diferente, ¿sí? Lo cual me recuerda, por cierto, una cosita que me parece muy curiosa con respecto a algunas enseñanzas de Jesús de Nazaret, que en algún momento comentaba, hay una parábola en la cual están dos personas, ¿no? Como orando en el templo, y uno de ellos está así en primera fila, pues orando grandilocuentemente, ¿no? Y otro pues está hasta atrás, ¿no? Bien apenado, casi no se atrevía a estar en el templo, casi no se atrevía a levantar la mirada y decir, pues reconocer como los errores que había tenido, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y el de adelante, pues realmente lo que oraba era decir, Dios mío, muchas gracias porque yo no soy como ese de atrás. Ya no me acuerdo exactamente, era un gentilicio, me parece. Era un gentilicio. O un extracto de la sociedad, pues, pero el que se usa en la Biblia, no recuerdo, ¿no? Pero vamos a hablar del de atrás y el de adelante. Sí, que es lo que recuerdo bien en este momento. Entonces el de adelante pues decía, muchas gracias que no soy como el de atrás. No, yo soy bueno, yo soy virtuoso. Entonces recuerdo que la primera vez que escuché esto, y casi todos los que he sabido que escuchan esto, pues piensan que efectivamente nosotros, o pensamos que nosotros no actuaríamos de esa manera. Sí. Ahora no nos damos cuenta, pero así actuamos la mayor parte del tiempo. Como estos ejemplos que acabamos de poner, yo en esa posición sí lo hubiera hecho diferente. Sí, yo en esa posición lo hubiera hecho diferente. Dios mío, te doy gracias porque yo no soy como todos los padres. Dios mío, te doy gracias porque yo no escucho la música que escuchan otras personas. Yo escucho cosas buenas. Dios mío, te doy gracias porque, vamos, que sí hacemos eso sin darnos cuenta, pues. Sí, te doy muchas gracias porque no soy te doy gracias porque yo sí doy litros completos en mi gasolinera, no como todos los otros que están robando. Sí. Te doy gracias porque doy kilos completos en mi puesto de verduras, ¿sí? No como todos los otros que están robando. Te doy gracias porque yo sí educo a mis hijos, no como toda la cantidad de gente irresponsable que hay por allí. Entonces, bueno, creo que esto no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. No tiene mucho que ver con el tema del perdón. Quizás me estoy saliendo un poquito, pero quería comentar un poquito de cómo es la naturaleza humana. A nosotros nos justificamos, ¿sí? A veces por las mismas cositas por las que condenamos a los demás. Para nosotros nos justificamos. Es más fácil que nos justifiquemos a nosotros y que condenemos a los demás. Somos excesivamente suaves y me cuento en esto, pues. Somos excesivamente permisivos con nosotros mismos y demasiado exigentes con los demás en cuanto a ciertos errores que cometen, ¿no? Entonces, me parece que el asunto del perdón sí se vuelve una necesidad para poder continuar con las relaciones sociales de la mejor manera posible, pero también nos permite o nos pide nuestro bienestar interior, que seamos capaces de perdonar los muy humanos errores de los demás. Habrá algunos que a veces sean pues como acciones premeditadas, ¿sí? Si no premeditadas para hacerte daño, a veces sí lo suficientemente reflexionadas para quizás no hacerse con la intención de hacerte daño, pero sí hechas a pesar de darse cuenta de que te van a hacer daño, ¿sí? Pero habrá otras ocasiones en las que ni siquiera estos dos puntos se cumplan. O sea, habrá ocasiones en las que ni lo hicieron para hacerte daño, ni lo hicieron para hacerte daño, ni lo hicieron a sabiendas de que podía herirte, simplemente no te estaban tomando en cuenta, pues. Sí, o sea, la gente está en su mundo,
La gente está en su mundo, tiene sus preocupaciones, tiene sus necesidades, tiene su mente ocupada por ciertas cosas y a veces pues hacen cosas que nos duelen sin querer. Así es. Antes de continuar, nomás quisiera comentarte a ti y a todos, pues que una ocasión, sin mucho detalle, entré en un proceso de introspección muy profunda. Y lo que yo quería obtener de ese proceso era el entendimiento de por qué un agresor había hecho lo que había hecho. Y no me había agredido a mí, pero sí había agredido a alguien que yo conocía y entonces yo sentía mucho coraje contra esta persona. Entonces quería entender por qué. Entonces pedí a lo más alto que me explicara, ¿no? Entonces me empezó a dar los inputs de esa persona, lo que lo había llevado a hacer así, todas las cosas que habían pasado. Igual y fue una proyección mía. O sea, no quiero decir que tuve un acto ahí visionario, ¿sabes? Adivinatorio ni nada de esto, pero al menos empecé a abrir las posibilidades y empecé a reconocer ciertas cosas que eran bastante posibles por lo que yo conocía de esta persona. Entonces me empecé a dar cuenta, dije, ok. Y poquito a poquito fui dándome cuenta que si yo hubiera estado en su lugar, quizá yo hubiera hecho algo peor. Y ahí ya nomás lo único que me acuerdo que pasó es pues lloré. Sí, o sea, dije, yo no lo hubiera hecho mejor, quizá lo hubiera hecho peor. Y ya nomás me quedaba pues llorar. O sea, ya no hay más. Ya no quería cobrarle, no quería que pagara realmente. Así fue. Es difícil y a veces entonces nos ponemos del lado, asumimos el papel del ofendido y si no lo queremos soltar, pues es muy difícil entender al otro porque seguimos percibiéndolo como un agresor. Uh-huh. ¿Sí? Y a veces en estas meditaciones y en estas reflexiones, si conservamos esa postura, pues lo único que terminamos haciendo es intensificando el sentimiento. Pero bueno, en todo caso, si percibimos que es una necesidad social, si percibimos que es una necesidad para nuestra paz interior y si percibimos en algún momento que pues para que la cosa efectivamente cure el alma hay que aplicar un proceso adecuado, pues ya vamos, ¿sí? Comprendiendo un poquito más a profundidad el proceso del perdón. Y bueno, una de las cosas básicas para mí es precisamente como entender que el perdón no es un sentimiento. A ver, ¿sí? Otra vez, el perdón no es un sentimiento. ¿Sí? Esto fue clave para mí. Quisiera como decirlo despacito. ¿Sí? El perdón no es un sentimiento. Porque yo me confundía mucho con eso. Como si el perdón fuese un sentimiento, pero como no lo estaba sintiendo, pues entonces no he perdonado. Sí, o a veces decimos, yo creía que ya había perdonado, pero a la vuelta de 2 años me doy cuenta que me vuelve a doler. Entonces, pues yo pensaba que sí, pero ahora me doy cuenta de que no. Entonces, si separamos... No lo he perdonado porque me sigue doliendo. Y tenemos un poco esta confusión porque confundimos el perdón con un sentimiento. Uh-huh. ¿Sí? Y el sentimiento, el perdón no es un sentimiento. El sentimiento es la señal de que hay una herida que necesita ser atendida. ¿Sí? Sí. El perdón es la medicina o el remedio con el cual llegamos a sanar esta herida y el perdón es un acto. Ok, ahí está entonces. El perdón no es un sentimiento, el perdón es un acto. No confundir al perdón o el acto de perdonar con un sentimiento, porque ahí está la confusión. Para mí estaba la confusión ahí. Sí, no, y para mí también durante mucho tiempo, pues, por lo mismo. O sea, nos acostumbramos a... Bueno, ya no me quiero regresar allá, sino no vamos a avanzar. Entonces, por supuesto, el sentimiento es una parte importante del proceso, ¿sí? El sentimiento es una parte importante del proceso porque es lo que en primer lugar nos avisa, oye, aquí hay algo que necesita un remedio, ¿sí? Entonces, el sentimiento es importante en ese sentido. El sentimiento es importante porque son las señales o las indicaciones. Número 1, aquí hay una herida que necesita remedio y cuando haya sido curado,
también se va a notar en el sentimiento, porque el dolor va a ir disminuyendo. Sí. ¿Sí? Entonces, como señal es importante, pero esto es más como si fuera la herida. ¿Sí? La herida que necesita ser atendida y la señal de que hay una herida para que te des cuenta. Claro. Pero el perdón viene del otro lado. El perdón no es la señal, el perdón es el remedio. Que va a curar la herida y el perdón es un acto. Y entonces el perdón es el acto de poner la cuenta en ceros y por lo tanto no cobrarle a la otra persona, ¿sí? Lo que podríamos cobrarle, y ya en el terreno de las relaciones sociales, y para que la cosa no esté limitada solamente al asunto de lo que puede ser objetivamente cuantificable, como el dinero o este tipo de cosas. Ya en las interacciones sociales lo que quisiera o lo que significaría no cobrar sería no atacar con base en el pasado. No ¿sí? atacar con base en el pasado. ¿Sí? Es decir, como si lo que me debieras y la razón por la cual yo creo que tengo derecho a no soltar esa situación y a atacarte, renuncio a ello. ¿Sí? Renuncio al acto de cobrarte. De cobrarte. Pero el sentimiento es independiente. En las interacciones sociales es pues ya no atacarte. Y esto es lo que empieza a aliviar el dolor. A remediar el sufrimiento, claro. Entonces, incluso etimológicamente hablando, la palabra perdonar quiere decir regalar el acreedor al deudor aquello que se le debe. Y en el terreno de las interacciones sociales, a veces va a ser aquello que cree que se le debe. ¿Sí? Pero entonces, en las... etimológicamente hablando, la palabra significa esto: regalar el acreedor al deudor aquello que se le debe. Es decir, eso que me debías, ya no me lo debes. ¿Sí? Me debías, y aquí da igual, o sea, me debías un peso para cuestiones de que se entienda la idea, pues lo voy a poner en pesos, ¿no? Pero a veces son emociones, a veces son palabras, a veces son actos, a veces es una situación, ¿sí? Entonces, aquí el asunto está que el perdón puede aliviar con tanta efectividad una deuda de un peso de sufrimiento, como una deuda de 10,000 millones de sufrimiento, de pesos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque simplemente es no cobrar. ¿Sí? Como con la misma facilidad se pone en ceros una cuenta de un peso que una cuenta de 10,000 millones de pesos, porque lo único que estás haciendo es borrando. Sí. Y decir como la cuenta se pone en ceros, ¿sí? Empezamos de nuevo. Sí. ¿Sí? Entonces, esta parte me parece muy importante porque entonces significa no cobrar, no atacar. Esto es recién lo que empieza a aliviar el dolor. Sí, es algo que comenta por ahí el Buda, también es una parte del Dhammapada, ¿sí? Que si la persona empieza a pensar en me hizo, me dijo, me atacó, me humilló, ¿sí? Me robó, todas estas cosas tienes garantizado que vas a sufrir, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar por qué, pero pues digo, de entrada te estás enfocando en las ofensas que has recibido, que sí puede ser que lo sufriste, pero el asunto de que la mente lo tenga constantemente presente, como si estuviera ocurriendo a cada rato, lo recrea en nuestro escenario interior, como si estuviera perpetuándose infinitamente, tanto tiempo como no lo sueltas. ¿Sí? Entonces hace que el agravio sea mucho más profundo y el sufrimiento mucho mayor. O sea, el primer golpe te lo pegaron, los demás te lo estás pegando tú solo. Claro, que el budismo también tiene como estas ideas, ¿no? En las cuales dice que hay un primer sufrimiento que es como una flecha, que es así, podemos decir que viene desde el punto de vista de las circunstancias o las personas. ¿Sí? O el sufrimiento, el primer sufrimiento es como un dolor, ¿sí? Un dolor que te da una flecha de la vida, porque alguien te traicionó, porque alguien te robó, porque alguien te ofendió, ¿sí? Porque sucedió algo que no querías. O sea, no significa que somos ni que no sentimos, ni que somos indiferentes, ¿no? O sea, somos seres vivos que sentimos y efectivamente hay algunos dolores que recibimos, ¿sí? Pero dicen ellos, esto es como la primera flecha.
El caso está que enseguida nosotros empezamos a responder o reaccionar de una forma inapropiada o a recrear infinitamente el evento. Entonces esto hace que nosotros mismos es como si nos disparáramos una segunda flecha, ¿sí? Y en el caso del perdón y de la recreación de los problemas y de las ofensas y todo este tipo de cosas, pues yo creo que muchas veces no nos limitamos a una segunda flecha, sino a una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y se vuelve un sufrimiento pues infinito, en tanto no nos decidamos a perdonar o a soltar la cosa, pues. Entonces, esta parte me parece importante. Entonces, el perdón es un acto, ¿sí? Y es el acto, entonces, de poner la cuenta en ceros y decir, esto que me debías, o que yo creía que me debías, o que efectivamente me debías, ya no me lo debes. No te voy a cobrar. Y entonces es renunciar a cobrar. Y en la práctica, pues esto significa renunciar a atacar. ¿Sí? Porque a menudo queremos cobrar todo, y cuando no podemos cobrar todo, queremos cobrar una parte, y cuando no podemos cobrar una parte, queremos cobrar aunque sea un poquito, y cuando ni un poquito podemos obtener, porque ni un poquito quieren darnos los demás, aunque sea voy a hablar mal de ti. ¿Sí? Pero no te me escapas. Es un ¿sí? ataque. Entonces, todo esto es un intento por desquitarse. Todo esto es un intento por cobrar. Un intento de cobro. Todo esto es un intento por cobrar, y a veces no significa, porque la gente puede decir, no, pues si no le cobré nada, el cabrón no me dio nada. Pero es el intento de, ¿sí? en el cual nosotros no soltamos las cosas. Entonces, el perdón realmente es el acto de renunciar a todo eso. ¿Sí? De soltar el pasado, y el pasado no se suelta con amnesia. Si es que no se me olvida, no, está bien, lo puedes recordar, ¿sí? Ni se suelta con un sentimiento, ¿sí? que puede todavía estar herido, necesitando de un remedio. ¿Sí? Entonces no va por allí. Es que todavía me acuerdo, claro, qué bueno que conservas tu memoria, ¿sí? Es que todavía me duele, claro, todavía hay una herida que necesita ser sanada. Entonces, el perdón es algo que no solamente es un remedio que va a curar, sino que además es algo que está mucho más bajo nuestro control, ¿sí? Porque es un acto y nosotros podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos para perdonar? Es poner la cuenta en ceros, no cobrar, no atacar. Me di cuenta hace también un tiempo. Tengo una amiga italiana que me hizo una reflexión que me gustó muchísimo. En su momento estábamos conversando y me hizo saber que estas reflexiones, dice, pues ella se quedó así como, pues claro, sí, pues si en la palabra está. Entonces me di cuenta que en español a veces no se entiende completamente porque la palabra está un poquito adornada, ¿sí? Pero ella me hacía este comentario. Se llama Alessandra, por cierto, se llama Alessandra Balestra. Si escuchas esto alguna vez, pues saludotes, abrazotes, bendiciones, ¿sí? Porque es una de las cosas que me han compartido, que más me han gustado, ¿sí? Que ella me decía, es que en inglés y en alemán, ella habla 4 o 5 idiomas, no recuerdo, y me decía, en inglés y en alemán es clarísimo. Es forgiveness o vergeben, ¿sí? Que esto es para dar, es algo que das, ¿sí? Entonces, en español la palabra está un poquito adornada porque dice donar en lugar de dar, ¿sí? Pero el perdonar es precisamente como si dijéramos, es para dar. ¿Sí? Es decir, esa deuda que tú tenías conmigo y que yo podría cobrarte, entiéndase, esclavizarte o atacarte por ello, ¿sí? Renuncio a esclavizarte o atacarte por ello, ¿sí? Pongo la cuenta en ceros, y esto pues me libera de la necesidad de atacarte, pero al mismo tiempo me libera a mí, ¿sí? del sufrimiento del pasado.
Y esta parte me parece sumamente importante porque creo que uno de los aspectos básicos, claves, para mí con respecto al perdón son dos cosas importantes. Yo creo que el Maestro Jesús de Nazaret hizo un énfasis especial en el perdón. Y hay dos motivaciones, una muy obvia y otra que pienso que a veces a la gente se le pierde un poquito. ¿Cuáles? Muchas gracias. La primera de ellas es muy obvia, ¿no? Que es el perdón es importante porque alivia el sufrimiento humano, ¿sí? Y esto, aunque seamos terquísimos, en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta, o sea, yo ya necesito perdonar esto si quiero sufrir, si quiero dejar de sufrir. No significa que el otro se lo merezca, tal vez sí actuó mal, ¿sí? Pero yo no merezco estar sufriendo por alguien que hizo a alguien más, ¿sí? Necesito ya aliviar este dolor. Entonces, la cosa número uno de las cuales creo que la mayoría de la gente somos conscientes es que alivia el sufrimiento humano. Pero la otra cosa que me parece muy importante y por la cual creo que fue una de las razones por las cuales también el Maestro Jesús habló sobre el perdón es el asunto de que el perdón nos libera del pasado, ¿sí? Entonces, el presente es siempre, el presente es siempre libre y siempre nuevo. Es decir, desde el punto de vista de la novedad, pues es la primera vez que se presenta, y desde el punto de vista de que es libre, pues efectivamente hay cosas que ahorita, que quizás ocurrieron en el pasado, pero que ahorita ya no están ocurriendo, ¿sí? Hay gente que sufre muchísimo porque cuando era niño lo molieron a palos, y hay gente que vive felicísima porque cuando era niño lo molían a palos y ahorita ya a nadie los muele a palos. ¿Sí? Oye, ¿por qué estás tan feliz con esa infancia? No manches, cuando era niño todos los días me molían a palos. Ahora me levanto y nadie me muele a palos. ¿Sí? O sea, hay gente que por eso sufre y hay gente que por eso está felicísimo. Y que por eso no sufre. Que por eso no sufre, ya pasó. ¿Sí? Entonces, el asunto está que sí hay cosas que pueden dejar heridas y todo este tipo de cosas, pero hay algunas aproximaciones mentales, formas en las cuales pensamos sobre las cosas y cosas que hacemos cuando las interpretamos de esa manera que incrementan el sufrimiento. Pero bueno, ahí dejo eso un poquito para después. Entonces, la número uno, cosa importante con el perdón, es que alivia el sufrimiento humano. La segunda es que nos libera del pasado. El presente es siempre libre y siempre nuevo. Es decir, siempre podemos en él elegir lo que nosotros queremos para nuestra vida con independencia del pasado. ¿Sí? Y la razón por la que muchas veces continuamos no solamente eligiendo las mismas cosas del pasado, sino trayendo y representando en nuestro presente los peores momentos y las peores semillas y los peores recuerdos y los peores sentimientos que podríamos, es por nuestra... es porque no soltamos las cosas del pasado. Y esto es un poquito doloroso. Esto es un poquito doloroso porque precisamente teniendo la oportunidad de sembrar mejores cosas en nuestro presente para compartir con los nuestros y para desarrollar en el futuro, es importante que nos demos cuenta que sí, lo que sucedió en el pasado sí pasó, pero ya no está pasando. ¿Sí? Es decir, ya, desde ese punto de vista ya no existe, ya está muerto. ¿Sí? Y la única razón por la que se sigue representando en nuestras mentes y por las que sigue ocasionando un resultado en nuestras emociones es porque lo seguimos trayendo, ¿sí? Como el asunto de no quererlo soltar y de en algún momento podernos desquitar, ¿sí? Hace que mantengamos la cuenta vigente. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito triste, como comentaba hace rato, sería casi cómico si no fuera trágico. Sí, o sea, el proceso es tan simple y tan pues tan contraproducente, ¿sí? Tan sale el tiro por la culata
que eso es un proceso absurdo, ¿sí? Tan absurdo que sería casi cómico si no fuera tan trágicamente, si no fuera tan trágico lo que nos hace sufrir y lo que nos complica la vida. Y el asunto está que el pasado ya está muerto, ya pasó, pero esto hace no querer soltar las cosas, no perdonar, no poner la cuenta en ceros, estar abrigando la esperanza de en algún momento desquitarnos, ¿sí? O seguir cobrando a los demás, que ahora nos va mal porque lo que ellos hicieron en el pasado, hay gente que echa a perder su vida nada más para enseñarle a sus papás lo mal que lo educaron. ¿Sí? Entonces, hace que nos traigamos la semilla no solamente del pasado, sino de los peores momentos del pasado y la sembramos en el presente. Y por lo tanto, pues esto es lo que sale en el presente, pero no porque siga vivo, sino porque nosotros lo estamos recreando con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, por no soltar la cosa. Entonces, la otra cosa que hace, además de aliviar el sufrimiento humano, es precisamente y ayudarnos a que nuestro presente sea libre. Claro. Que sea usado como efectivamente es, como algo libre, nuevo, pues para disfrutar, libres de las cadenas del pasado y también pues para sembrar para el futuro lo que nosotros queramos. Muy, muy interesante. Muy efectivo también. Cada vez que logro aplicar, no siempre, pues. O sea, no vayan a pensar que soy un maestro de la aplicación del perdón. Cuando más falta hace, menos ganas nos dan de hacerlo. O sea, la verdad es así, ¿no? Sí. O conmigo. Sí, no, sí, también conmigo, ¿no? Entonces, pero sí, pues me he dado la oportunidad de practicarlo por lo menos en cosas pequeñas, ¿sabes? O sea, y también pues le pido a lo alto que no me testee, ¿no? Que no me ponga a prueba, pues. Bueno, si quieres sí, pues, pero preferiblemente no. Con lo pequeño, con las pequeñas supuestas ofensas que me han hecho, que después termino dándome cuenta muchas veces que ni siquiera era como yo pensaba. Entonces, al final, estaba perdonando una deuda que nunca tuvieron conmigo. Sí. Pero bueno, en el caso de que sí lo hubiera, en el supuesto que sí lo hubiera, ¿no? Digamos, pues he practicado con cosas pequeñas y es muy efectivo. Es muy efectivo. Es muy sencillo, es muy efectivo. Entonces ahí quisiera nomás pues hacer una analogía bien simple sobre lo que... cómo cuando lo recibí este entendimiento, lo acomodé de una manera muy simple. A ver, el perdón no es un sentimiento, es un acto. Entonces, pero es que siento así, ok. Si fuésemos un coche, un carro, acá en el norte decimos carro, y te prende el foquito de la gasolina, o sea, ¿te enojas con el foquito de la gasolina porque te está avisando? No, simplemente el remedio para eso que estás dando, de lo cual te estás dando cuenta gracias a ese foquito, pues es ir a echar gasolina, es cargar gasolina. Entonces, el sentimiento sería el foquito y echar gasolina sería el perdón, cargar el tanque. Y cuando cargas el tanque, se apaga el foquito, tarde o temprano, ¿no? Es así de sencillo. O sea, el perdón no es un sentimiento, es lo que sí, es un acto. El sentimiento te está indicando que se requiere el perdón. Sería como el foquito. Exacto. Pero no te la pasas ni peleándote con el foquito, ni dándole besos al foquito. Pues no. Sí, para que cambie de color. O sea, la cosa no está allí. Sí. Es un aviso nada más, pero se atiende por otro lado, claro. con un acto. Claro, eso es. Entonces no sí. Es como que voy manejando, prende el foquito de la gasolina, pásame un tape negro para taparlo aquí, porque el único remedio para ese foquito, y no solo para el foquito, sino para lo que representa ese foquito, que es que estoy a punto de quedarme tirado en el carro, pues es ir a cargar gasolina. O sea, es eso. Y ya. Claro, se dice fácil, pero ya cuando hablamos de situaciones difíciles... Y aplicar el perdón, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Para mí es muy importante también otra cosa, porque me he dado cuenta que en la espiritualidad moderna a veces se ve mal el perdón.
¿sí? Como ya las personas que a veces se sienten muy iluminadas bueno, a mí particularmente, a mí particularmente no me gusta, ¿sí? Cuando a veces hablamos del perdón y que dicen, no, y es que el perdón ni siquiera debería existir. Sí, y es que el perdón ni siquiera debería existir. ¿Quiénes somos nosotros para perdonar a los demás? Y eso implica una postura de superioridad con respecto al ego. Y hay una cita incluso de un escritor famoso que muchas de estas personas citan o publican, que es, en lugar de perdonar, mejor no me acuerdo, pasar por alto la imaginaria ofensa que el imaginario acto causó en mi imaginario ego, ¿sí? Pero entonces entiendo como creo, ¿sí? Este asunto de que, bueno, cuando dicen es que el perdón ni siquiera debería existir, quizás la forma en la que yo lo entiendo es la siguiente. O sea, tiene su base que me parece importante reconocer, y es el asunto de que es como si dijéramos, el perdón es un remedio que sería mejor que no fuera necesario usar, ¿sí? Es decir, lo mejor que usar un remedio es no tener una herida. Claro. ¿Sí? Lo que estamos buscando al final es la salud, no el remedio. ¿Sí? Entonces, mejor que aplicar un remedio es no tener una herida y que esté siempre saludable. Claro. ¿Sí? Ahora, desde que hay una herida, hay que curarla. Es una fortuna que exista un remedio. Claro. ¿Sí? Yo lo veo de esta manera. Si puedes vivir la manera en la que vivir de una manera con una comprensión profunda en la que nada te hiera, pero verdaderamente, o sea, que nada te hiera, que no estés sufriendo por nada, que nada te esté doliendo, no que te estés aguantando o escondiendo. Aguantando o evadiendo o escondiendo por considerarte súper trascendido espiritualmente hablando, sino que efectivamente nada te esté doliendo, pues qué bueno, ¿sí? Ahora, si notas que algo te está doliendo, desde que te duele, pues es una fortuna que el remedio exista, ¿sí? Y el remedio entonces es el perdón, ¿sí? Entonces, que permite restablecer el sentimiento de bienestar, y entonces sí, pues si ya nada te duele, no tienes una herida, el remedio es innecesario, y qué bueno, ¿sí? Que goces de ese estado de paz, de felicidad, de bienestar. Ahora, por algunos aspectos importantes, psicológicamente hablando, el perdón es algo que nosotros recibimos cuando lo damos, ¿sí? Entonces, ya como puntualizando la cosa, ¿no? Como espiritualmente hablando, está como esta espiritualidad moderna que ve las cosas así, de lo cual pues ya acabo de dar mi opinión. Entonces, a mí me gustan a mí me gustan las cosas como profundas, pero que también pueda ser muy nobles, pero además de nobles, profundas, elevadas y todo este tipo de cosas prácticas, es decir, como que den resultado, ¿sí? Que en el terreno de los hechos se puedan comprobar que resultaron, que cambiaron algo, que aliviaron un dolor, pues mínimo eso, que incrementaron la paz y los buenos resultados que estábamos teniendo, que aliviaron un dolor, ¿sí? Que curaron una herida. Entonces, bueno, a veces entendemos que el perdonar es poner la cuenta en ceros, pero curiosamente nos da miedo aplicar el perdón porque hay como una confusión de conceptos y de niveles y de mecanismos. Es como si una parte de nosotros se diera cuenta que perdonar quiere decir o implica poner la cuenta en ceros, pero también una parte de nosotros interpreta equivocadamente que para que la cuenta se ponga en ceros vamos a tener que pagar. ¿Sí? No lo paga él, lo pago yo, así. No sé, pero es como que nos diéramos cuenta que el perdón es el momento bueno, el momento de la verdad que pone la cuenta en ceros. Pero al mismo tiempo como que no entendemos la cosa y decimos, bueno, por la forma a la que estoy habituado en los procesos de pensamiento y de sociedad y todo este tipo de cosas, para que la cuenta se ponga en ceros, se cobra. Entonces, por una parte, nosotros queremos que la cuenta se ponga en ceros, pero por otra, no queremos pagar. Entonces, vamos posponiendo el momento del perdón sin darnos cuenta de que precisamente el perdón es lo que viene a hacer. A decirnos, voy a poner la cuenta en ceros, ¿sí? Sin cobrarte.
porque de eso se trata, de borrar el pasado, ¿sí? Y psicológicamente hablando, el perdón es algo que recibimos cuando lo damos, ¿sí? Por eso el Padre Nuestro reza, perdónanos como nosotros perdonamos. Y esto es así no porque el cielo tenga condicionado su perdón hacia nosotros. Esto es así porque nosotros damos lo que creemos que es verdadero, ¿sí? Esto lo reza el Padre Nuestro no porque el cielo tenga condicionado su perdón hacia nosotros, sino porque con lo que nosotros hacemos demostramos que es lo que es verdadero en nuestra mente y por lo tanto a lo que le damos realidad en nuestro mundo interior, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que el perdón estaría muy bien, pero en el terreno de los hechos alguien la tiene que pagar, y si alguien la tiene, en el momento de los hechos y a la hora de la verdad, alguien lo tiene que pagar. Y si alguien la tiene que pagar, es mejor que no sea yo, ¿sí? Entonces escurrimos el bulto, ¿sí? Escurrimos el bulto, le damos realidad a estas cosas y buscamos proyectarla en el jardín ajeno. Pero entonces esto quiere decir que yo ya le di una realidad a la culpa en mi mente, ¿sí? Y además, al proyectarlo con pensamientos, palabras y actos hacia los demás, pues son semillas que estoy sembrando también en mi jardín. Y por lo tanto, esto lo que pienso, esto lo que hago, esto lo que siembro y esto lo que crece en mi vida, ¿sí? En cambio, si yo digo, independientemente de cómo sea la cosa, para mí lo real va a ser el perdón, por lo menos va a ser la forma en la cual yo responda a las heridas. Esto no quiere decir que las ofensas no existan, esto quiere decir que las heridas no se lleven a cabo, ¿sí? Esto quiere decir cómo voy a responder yo, ¿sí? Ante una herida, ¿sí? Ignorándola, atacándola, metiéndole ahí el dedo, o curándola, ¿sí? Entonces, cuando decimos, pues mi respuesta va a ser curarla, si voy a perdonar, entonces perdono a los demás, esto es, además de facilitar muchísimo y sanar muchísimo la interacción social, también en nuestra mente esto es lo que pensamos, esto es lo que decimos, esto es lo que hacemos o dejamos de hacer, dejamos de cobrar. Por lo tanto, la semilla que sembramos en nuestro jardín y la semilla que termina creciendo. ¿Sí? Entonces, cuando perdonamos, somos perdonados, ¿sí? Claro. Este es un regalo, psicológicamente hablando, es un regalo que recibimos cuando lo damos, ¿sí? Porque la misma regla que nos aplicamos a nosotros mismos, se la aplicamos también a los demás. O nos la aplica nuestra mente, cómo estás valorando, cómo estás tasando las cosas, ¿sí? Entonces, esta oración, más que condicionándonos, ¿sí?, a un determinado resultado o poniéndonos condiciones para darnos una bendición, más bien es como que está expresada de esa manera para que entendamos cuál es la dinámica y la naturaleza de nuestra mente, ¿sí? No es si haces esto, no, es que es la naturaleza de la situación, exactamente. Sí. Es que al hacer esto vas a mostrar verdaderamente qué es lo que tu mente está valorando para cultivar en ella, ¿sí? Entonces, bueno, cuando perdonamos, somos perdonados. Esta parte me gusta muchísimo. De hecho, a ver si la compartimos en la lectura de este episodio. Sí, porque hay un texto que escribí que trata todo esto, que se llama El perdón perfecto y la fórmula para la invulnerabilidad. Sí, y la fórmula para la invulnerabilidad es lo que viene a continuación. Sí, dice, cuando perdonamos, somos perdonados. Cuando somos perdonados, alcanzamos el estado de inocencia. Inocente, es una palabra que proviene del latín y significa invulnerable, ¿sí? Inocente no significa ingenuo,
no significa tonto, no significa chiquito, ¿sí? Inocente significa invulnerable. Inocente es alguien a quien no se le puede hacer daño, ¿sí? Entonces, cuando el perdón perfecto y la fórmula para la invulnerabilidad funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros perdonamos, somos perdonados. Cuando somos perdonados, nuestra cuenta se pone en ceros. Si nuestra cuenta se pone en ceros, nada debemos. Si nada debemos, nada se nos cobra. Si nada se nos cobra, no se nos ataca. Si no se nos ataca, no se nos puede hacer daño. Y si no se nos puede hacer daño, somos invulnerables, inocentes. La total invulnerabilidad es el regalo que el perdón perfecto nos hace y lo recibimos cuando lo damos. Buenísimo. Sí, ahí ¿lo quieres en palabras sencillitas? No ataques para que no te ataquen. Renuncia a atacar a la gente ahora por lo que te hicieron antes y consigues que a ti no te ataquen ahora por lo que tú hiciste antes. Muchas gracias, Guillermo. ¿Algo más? No, señor. Pues despedirnos, agradecerte a ti, compartiste y agradecer a los que nos acompañaron hasta este punto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A practicar el perdón. Hasta la próxima. Hasta la próxima.